Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con Sandra Ramírez, senadora del partido FARC. Bueno, a propósito de todos los desarrollos que hay con respecto a la implementación de la Justicia Especial para la Paz y de la actividad legislativa que ha tenido este partido desde que tienen ahora congresistas. Señora Sandra Ramírez, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia, a ti, a todo tu grupo de trabajo, a la teleaudiencia. Muy amable. Bueno, explíquenos esto que yo sé que dentro del partido FARC han dicho no hay división, no hay división, no hay división. Pero cada que sale, pues lo de la carta del Paisa y Márquez, ustedes mismos a decir si ellos se equivocaron en el contenido de la carta, pues la división es muy clara. Y ustedes han dicho, bueno, sí, pero como en todos los partidos. Pero ¿en qué consiste la división? ¿Qué es lo que piensan diferente los unos y los otros? Mira, Claudia, divisiones realmente no hay. Tenemos diferentes lecturas de este proceso, en eso radican las diferencias, lecturas en cómo son los desarrollos que llevamos hasta este momento de la implementación del acuerdo y por supuesto de la reincorporación. Esas son las lecturas que vemos tanto nosotros como ellos, y ellos lo han dicho respetuosamente y respetamos sus posiciones, por supuesto, pero ellos han informado a la Comisión de Paz y otra carta anterior que hubo donde manifiestan sus puntos de vista, su lectura con respecto a la implementación del acuerdo. Por eso, pero ¿en qué radica la diferencia? Porque ellos, para contextualizar, yo sé que la gente sigue mucho ese tema, pero ellos deciden irse, no posesionarse en el caso de Márquez, que lo podía hacer, deciden no aparecer. En cambio, ustedes están en su trabajo legislativo y viajan a las regiones, o sea, ahí hay unas diferencias de estilo, ¿verdad? Pero la diferencia ideológica, ¿cuál es? Tú lo has dicho, por eso son diferencias porque ellos en ningún momento nos han dicho nosotros no estamos de acuerdo con el partido, con la línea del partido. Ellos han manifestado diferentes lecturas del acuerdo, ahí como tú lo dices, esa es la diferencia que tenemos. ¿Por qué la diferencia en la lectura del acuerdo? Porque nos han manifestado que no hay, por ejemplo, ¿sí?, que no sienten seguridad. Nosotros respetamos su opinión y nosotros decimos sí tenemos seguridades, porque un hecho es que nosotros estamos aquí desde aquí haciendo la pelea. O sea, ¿seguridad jurídica o seguridad seguridad física, pues? Jurídica, por supuesto que seguridad física también, porque nosotros tenemos 70 compañeros, ya más de 70 compañeros que han sido muertos desde la firma del acuerdo hacia acá. Es un poco de acciones que se han dado donde ellos analizan que no hay seguridad por los muertos, por lo que pasa exactamente con Santrich, que es el tema delicado, es lo que nos ocurrió, y Iván nos dijo, no, yo siento que no tengo seguridad, entonces por eso mejor me retiro, me hago a un lado, pero consigo ahí pendiente de lo que ocurra con el acuerdo y por supuesto con el partido. Pero ustedes creen que Iván Márquez sí tiene seguridad jurídica como para venir a, bueno, ya no puede ejercer su labor legislativa, ¿verdad? Pero sí, o sea, ustedes lo siguen invitando a que él venga y haga, digamos, el trabajo del partido que el partido requiera. Por supuesto que nosotros seguimos invitando y les decimos que las diferencias, nosotros tenemos unos mecanismos internos en el partido donde podemos hablarlas, decirlas, manifestarlas, ¿sí? Y de ahí, por supuesto, van a haber unas conclusiones que son las que todos asumimos a cumplir. Y claro que sí, que les decimos, si nosotros estamos acá, ustedes también, claro que lo pueden hacer, ¿por qué no? ¿Ellos están incumpliendo el acuerdo al estar ausentes? No, porque nosotros tenemos libre movilidad en el país, Claudia. Nosotros no estamos sujetos a estarnos en una ciudad o en un espacio o en una vereda o en un municipio, no, nosotros tenemos libre movimiento en el país. Entonces, sencillamente ellos están en un punto donde se sienten seguros. En todo caso, Sandra, pues sí creo que es más o menos claro para el país que hay como una línea radical, llamémosla así, que es la de Márquez, y una línea de pronto más conciliadora, que es en la que está usted y está Lozada y el mismo Timochenko. ¿Eso qué tanto afecta que las bases en esos territorios que ustedes visitan estén comprometidas con el acuerdo? ¿Cómo lo lee usted? Mira, nosotros explicamos siempre de las diferencias, son diferencias que tenemos diferentes lecturas y esto mismo se lo llevamos a las bases para que por supuesto se entienda
y se dé claridad, porque unas bases que quedaron que están en los espacios, por ejemplo, esto genera incertidumbre y genera también, bueno, ¿esto qué nos está pasando? En eso ha estado Timo muy atento, incluso hace poco llegó de una correría que hizo por diferentes espacios del Meta, del Guaviare, hablando con la gente, sobre todo en los espacios donde los líderes que estaban ahí, pues no están en este momento, se fueron, y en esa tarea se dio Timo, para ir allá, reestructurar direcciones, que es tan importante, pero sobre todo hablar con la gente. O sea, esas bases que estaban en esos campamentos, o no campamentos, bueno, las zonas los espacios de reincorporación, que estaban bajo el liderazgo de Márquez, del Paisa, esos ya no están, como se dice coloquialmente, al garete, o sea, hay nuevos líderes. Por supuesto que no, hay nuevos líderes, porque en eso nos hemos preocupado nosotros. Nosotros constantemente, y desde que éramos una fuerza armada, una formación permanente. Si yo no estoy, está el que sigue. Entonces, esa persona que sigue es quien toma la dirección. Y efectivamente Timo hizo eso, reorganizar direcciones, hablar muchísimo con el personal, porque hay que hacerlo, hay que despejar dudas, hay que despejar inquietudes. Nosotros tenemos una debilidad en este momento, pero ya estamos empezando a orientar, es que este proceso de reincorporación también nos ha traído que dentro de la incertidumbre que genera, nosotros decimos, pero aquí estoy aquí, ¿y qué podemos hacer? No, entonces como conclusión del pleno nos dimos generarnos una línea estratégica, o sea, un norte hacia donde dirigimos la reincorporación, para que todos caminemos hacia allá. Mire, la JEP ha sido muy criticada, sí, porque, por ejemplo, ayer les dio un nuevo plazo de 10 días, pues que ya les había dado un plazo, sí, y muchos interpusieron unos recursos que ya sí, la JEP no les aceptó, sí, y está la JEP como entre las fuerzas que dicen, demuestren que ustedes no van a ser los garantes de la impunidad, y las fuerzas que dicen ustedes son los que tienen que proteger el acuerdo de todos esos enemigos que tiene. O sea, la JEP está en un escenario muy difícil. ¿Cuál es la visión del partido FARC de cómo la JEP está desarrollando su trabajo? Nosotros pensamos que la JEP está desarrollando bien su trabajo en su medida en que ha podido, porque la JEP sí ha sido muy torpeada por el fiscal general de la Nación. Ha interferido en su acción, por ejemplo, el allanamiento que se hace a una justicia autónoma, eso es indebido, eso es contrario para lo que fue concebida, ¿sí? Y además no se respeta esa autonomía de la JEP. Y efectivamente la JEP nos dio 10 días para presentarnos, o quien no lo pueda hacer puede darle el poder a un abogado, que estamos prestos a realizar eso, pero también a los compañeros que no están en este momento, que no sabemos dónde están porque no se comunican con nosotros, también deben hacerlo, pero ya la responsabilidad de ellos como persona hacer la presentación. Bueno, si en 10 días los que están ausentes no le cumplen a la JEP va a iniciar un proceso que puede terminar en que se formaliza que ellos han dejado el acuerdo. ¿Cuál es la visión de ustedes como partido de ese escenario que es bastante probable? Mira, la JEP fue concebida en el acuerdo para los actores del conflicto, que son ejército, policía, Estado, representado en los gobiernos y, por supuesto, las FARC, porque nosotros la construimos. Pero ya prever el futuro de lo que pueda pasar, de lo que pueda hacer, pues sencillamente es ellos, yo vuelvo y te digo, son ellos los que tienen que venir a responder, o por lo contrario un abogado. Si no lo hacen, pues la JEP dictaminará algo, por supuesto, dictaminará algo. Se lo pregunto en otras palabras, ¿están ustedes, los que son visibles, los líderes visibles del partido, digamos, resignados o más bien concientizados de que en un término de 10 días podría quedar muy claro que esos otros líderes que están ausentes dejaron el acuerdo y ustedes van a seguir adelante así? Bueno, nosotros mantenemos la esperanza de que se pronuncien ellos, de que ellos se pronuncien y comparezcan ante la JEP, que nosotros igualmente hicimos ese compromiso de comparecer ante la JEP,
de dar nuestro testimonio colectivo como organización de los hechos de la guerra. Sí. Yo quiero saber, usted no está en la lista de los 27, ¿verdad? De los 31. Bueno, primero eran 31, pero creo que ayer dijeron... Somos 31. 31. ¿Usted está en la lista o no? No estoy en la lista. ¿Por qué no? Bueno, seguramente dentro de la Fiscalía y entre la Justicia no hay un proceso contra mí, porque realmente no estoy, yo no estoy solicitada. ¿Usted está solicitado en alguno, o sea, ya se ha presentado a la JEP? ¿Su proceso personal cómo es? Yo tengo un proceso, tengo que presentarse un trabajo sobre desplazamiento, sobre tierras, ante la CEP, que es la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Ellos me solicitaron y estoy exactamente en la elaboración de ese documento que debo presentar. ¿Pero ante la JEP no tiene nada? Ante la JEP no, ante la CEP, que es la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. ¿Y ante cuando los casos de las FARC los llevaba a la justicia ordinaria, usted tenía algo ahí? No, en absoluto, yo no estoy por ahí, no estoy vinculada a ningún proceso. ¿No tiene una condena? No, hasta ahora no, porque incluso salí del país pensando y salí, dije, ahorita me toca que ir a hacer una presentación, a pedir el permiso, pero no estoy solicitada, no, porque ahí ya... O sea, ¿usted puede salir del país sin pedirle permiso a la JEP? No, ahora hay que hacerlo, por supuesto que ahora vamos a hacerlo porque ya es la condición, entonces vamos a hacerlo. Si necesito salir del país, solicitamos el permiso a la JEP. ¿Cómo se está preparando usted para... para contar una verdad que seguramente usted conoce del conflicto armado casi que mejor que nadie, porque usted era la compañera de Tiro Fijo? Sencillo. Nosotros tenemos muchísimos casos de compañeros, incluso guerrilleros, que sufrieron el desplazamiento, ellos y sus familias. Y esos son sencillamente los casos que vamos a relatar. No tenemos otros, esos son los casos, pero aparte de lo que vivimos y vivimos nosotros personalmente, o lo que vivió uno personalmente, particularmente, esos son los casos, nosotros no tenemos otros. Del desplazamiento que ha habido, esos son unos ejemplos que podemos presentar. O sea, usted puede aportar verdad en asuntos de desplazamiento, pero en contra de los miembros del ahora partido. Nosotros es el desplazamiento de nuestro país que se ha dado, que son millones y millones de colombianos, ¿sí? De todo el universo del conflicto, ahí presentamos nuestra versión, lo que vivimos nosotros. No vamos aquí a que fue fulano, sutano, no, es el conflicto el que produjo este desplazamiento, ahí está nuestra verdad. ¿Cómo lo vivió? Sustentar que el desplazamiento del que las fue una FARC realidad de nuestro país. Sí, del que las FARC fueron protagonistas como perpetradores del desplazamiento, ¿obedeció a unas circunstancias del país? No sé si lo entiendo bien. No, es que el desplazamiento de nuestro país se origina desde mucho antes de 1948, que es la raíz nuestra. Nosotros ahí tenemos un desplazamiento grave, pero nosotros quienes conformamos, no nosotros como guerrilleros, no me refiero a eso, nosotros como colombianos, como pueblo, sufrimos el desplazamiento, lo vivimos en carne propia, el desplazamiento. Tenemos muchísimos ejemplos del desplazamiento que ha habido en nuestro país, y el desplazamiento por las fuerzas paramilitares, el desplazamiento por empresarios que utilizaron fuerzas paramilitares para que eso generó en nuestro país. O sea, si le entiendo bien, Sandra, cuando usted, si a usted la llama la JEP, que no la ha llamado, pero al menos hasta ahora en la Comisión de la Verdad, lo que usted tiene para aportar es contar una historia como víctima, no como victimaria. Como víctima. Yo tengo una historia como víctima. ¿Como victimaria no tiene nada que contar? Que como victimaria, no en este momento, no tengo nada que contar. Como víctima sí, porque lo sufrí. Yo sufrí en mi casa el desplazamiento de mis padres, que llegaron, los hicieron ir de sus casas, le tocó que abandonar la finca, irse para otra finca, por ejemplo, no podía llegar a su antigua finca. ¿Quién lo hizo? El ejército. Porque dice como victimaria por el momento o por ahora, no tengo nada que contar. ¿Quiere decir que más adelante sí o en general no? No tengo nada, yo soy víctima. Yo soy víctima desde el momento que quería ser una profesional y no pude. No pude porque no tenía recursos. De ahí soy víctima del Estado. Yo quería hacer eso, una profesional, y al no tener un recurso, claro que soy una víctima. Una víctima del sistema económico. Permítame plantearle esto con todo respeto, por supuesto. Sí. Muchas personas dirán, pero ¿cómo así? Si era la esposa o la compañera de Tiro Fijo, que era el que, digamos, ordenaba una gran cantidad de hechos violentos que tuvieron que ver con secuestros, que tuvieron que ver con tomas de pueblos, etcétera.
mínimo, mínimo, dirán algunos, pues mínimo es cómplice, porque cómo no sabía. Eso no la hace victimaria. Claudia, del estudio que hizo la Comisión Histórica, aquí en nuestro país, en el universo que hay de víctimas, tenemos del 100%, el 20% nos corresponde una responsabilidad, pues claro, que a nosotros, y el 80% lo tienen. No es que estamos hablando por hablar, pero el 80% lo tienen las fuerzas paramilitares, las fuerzas de policía, de ejército, empresarios, financiadores de la guerra, financiadores de los grupos paramilitares. Nosotros respondemos por ese 20%, por supuesto, como organización, como colectivo. No como individual, personas individuales. No, como colectivo. Esa sí es la verdad. Si usted cree que si Tiro Fijo hubiera estado vivo para la negociación del acuerdo, el acuerdo hubiera salido adelante y hubiera sido negociado como se negoció. Por supuesto. Si o mejor o peor o qué. Por supuesto, puede ser que hubiera estado mejor, no sabemos en condiciones porque era otra correlación de fuerzas en ese momento en que él vivió y en ese momento, por ejemplo, que se realizan se llevan a cabo los diálogos de Caguán. Pero, por ejemplo, estando en el diálogo de Caguán, nosotros con el camarada Marulanda hicimos un estudio del municipio de Cartagena del Chairá y a raíz de ese estudio se construyó el plan piloto de sustitución de cultivos. Mira desde cuándo venimos nosotros. O sea que sí, no sabemos si cómo hubiéramos estado, porque ahorita estamos viviendo otro momento. Antes era un momento, ahorita es otro momento. Pero lo que le pregunto, ¿él estaría en este momento en la línea Márquez el Paisa no, o en la línea...? No, estaríamos acá, porque era un hombre de paz y un hombre que estaba buscando la salida política al conflicto. Es Sandra Ramírez, senadora del partido FARC. Vamos a seguir hablando con ella después de comerciales. Queremos preguntarle qué están haciendo los de la bancada de ese partido legislativamente, porque han presentado 14 proyectos, ¿no? Sí, ya 12 proyectos. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Sandra Ramírez es senadora del partido FARC, fue la compañera de Tiro Fijo por muchos años y nos está hablando del trabajo legislativo del partido en el Congreso. 12 proyectos de ley. Pero no ha sido discutido ninguno hasta ahora, ¿verdad? No, hasta ahora no. Solo están radicados los 12 proyectos que los hicimos a nivel de bancada de Polo, Decentes, Partido Verde y por supuesto la Fuerza Alternativa. Háblenos de los que proyectos son autoría del partido FARC. Tenemos por ejemplo el de tratamiento diferencial al pequeño productor de hoja de coca, es muy importante, ese es uno de los que nosotros coincidimos con la bancada en varios, por ejemplo el servicio del agua es una coincidencia. Que sea gratuito. Que sea gratuito, el servicio del agua gratuito. Tenemos el de la tipificación del paramilitarismo, tenemos la condonación de la deuda del ICT, que es importantísimo. Tenemos el de tratamiento también como sujeto de derecho al campesinado, o sea, que el campesino sea un sujeto de derecho, que tenga derechos ante la ley, eso es importante. Tenemos el servicio social para la paz, eso es un proyecto porque son los muchachos que no quieran ir a prestar su servicio militar, le presten un servicio de hacer pedagogía de la paz. ¿Qué significa eso para los colombianos? Tenemos... No recuerdo. ¿Esos proyectos tienen ya un ponente o todavía no? Todavía no tenemos, no tienen ponente, están para qué. Pero aparte de eso, el Congreso también cumple con otras dos funciones, control político y audiencias que se llevan a cabo y estamos en el trabajo de llevarlas a las regiones. ¿Hay algún artículo o proyecto de ley completo que ustedes respalden del gobierno? En este momento no estamos respaldan absolutamente nada. Cada vez que se están presentando, estamos revisándolos a ver si podemos hacer unas proposiciones aditivas o modificatorias que se pueden hacer en el momento de estar en el debate de aprobación de la ley. Ha salido una información que dice que Naciones Unidas avaló un nuevo listado del partido FARC para incluir a un número adicional de excombatientes a la lista aprobada por el gobierno para esta reincorporación. ¿Usted me confirma eso? Mira, Claudia, nosotros en el Consejo Político no hemos estudiado ese tema. Yo no estoy segura de dónde la ONU extrajo esa nota. Lo que sí sé es que, por ejemplo, si estamos hablando con el gobierno cómo nos bancariza más de 240 combatientes que tenemos en las cárceles sin bancarización, que les falta todavía ese proceso. En eso sí estamos
trabajando con ellos y exigiendo, por supuesto, la liberación de casi 600 compañeros que aún quedan en las cárceles. Pero exactamente la lista de los 1000 que lo hayamos tratado en el Consejo Político, en este momento no sabría decirte si es positiva o es negativa. Pero sí hay una lista de gente que eventualmente ustedes, o que está hecha y que eventualmente ustedes dirían, gobierno, queremos que incluya esta gente como desmovilizados, como reincorporados. No te sabría decir, no tengo conocimiento. Hasta ahora nosotros como Consejo no hemos tratado, lo veremos en próxima reunión a raíz de la información que da Naciones Unidas, para no darte una información así vaca. Senadora Sandra, yo quisiera, a propósito de que la noticia del día es una buena noticia, a pesar de responder a una tragedia, ¿no? Que es la liberación, o bueno, no fue liberado propiamente, pero el niño Cristo José Contreras, pues ya está en libertad. Y este secuestro de una semana nos llevó a los colombianos a expresar un rechazo, como pues usted lo ha visto, pero también a recordar, y siempre siente uno el miedo de, ay, ¿será que vamos a volver a esto? Qué cosa tan terrible. Y pues los protagonistas de esa época tan dura del secuestro en Colombia fueron en gran parte las FARC. Cuando ustedes, ya como sin armas, se enfrentan a esto, ¿se hacen una reflexión? ¿Se arrepienten? ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes? No, reflexionamos ante todo en la urgente necesidad de nosotros los colombianos hacer un pacto político del no uso de las armas. Eso sí es una urgente necesidad, que se dialogue con los demás actores que están, como ejemplo el ELN, EPL, que las armas sean del control del Estado. Por eso sí, claro que reflexionamos y enseguida nosotros pedimos la liberación del niño. Claro que sí lo hicimos, porque son actos que son reprochables, son actos que no son convenientes para nuestro país, no son actos de paz. Por eso es que se lo pregunto y le pido que me permita insistir en la pregunta, porque qué bueno que ahorita rechacen el secuestro, ¿no? Pero por mucho tiempo secuestraron, entonces parece una paradoja, y sobre todo para la gente que todavía guarda tanta rabia en este país, lo siente como algo que le da más rabia, porque lo ve como un cinismo. Yo quisiera su reflexión sobre eso. Mira, Claudia, lo que pasa es que enfrentar una guerra se enfrenta con recursos, y recursos enormes. Colombia entró en crisis también por esta guerra que se vivió, y una guerra que nos motivaron, que nos llevaron también a hacer unas prácticas de las que nosotros también en muchas conclusiones de conferencias y plenos hicimos el análisis de lo nefastas que eran para nosotros. Es que eso fue motivo de análisis internos, ¿sí? O sea, fue muy duro tomar la decisión de que una práctica de las FARC iba a ser secuestrar. Eso fueron políticas que no nos ayudaron a nosotros, pero asimismo nosotros hicimos las reflexiones en nuestros eventos internos de rechazar esas prácticas. Y muchos compañeros que hicieron eso, por supuesto que fueron objeto de sanciones, por ejemplo, porque ya se tomó después tuvimos nosotros en el año 2012, creo, tomamos la decisión de no más prácticas de esas, pero si revisáramos nosotros nuestras conclusiones anteriores que nos dimos en plenos y en conferencias, ahí tenemos las conclusiones en que ya teníamos el rechazo, por supuesto por las consecuencias que nos traían las retenciones económicas. Sí. Sandra, ¿qué nos cuenta de Sonia? Ella regresó de Estados Unidos, sí. ¿Todavía está en la cárcel o ya está libre? Claro, no, Sonia en cuanto llegó al país, de nuevo fue recapturada y estamos en este momento hablando con la JEP, hablando con la justicia de cómo obtenemos su liberación, porque ella se acogió al proceso, ella está vinculada a las FARC y en su momento también la ley de amnistía para que cumpla con todo ese trámite, además porque ella ya pagó su condena allá en los Estados Unidos. Pero ¿por qué no está libre? O sea, ¿por qué el proceso está tomando más tiempo? ¿Hay algún problema? No hay ningún problema, sino que aquí le reabrieron de nuevo, fue llegando y le abrieron de nuevo un proceso, pero cuando ya se ha pagado una condena es para que te des cuenta cómo es esta justicia colombiana. ¿Pero una condena pagó allá por algo distinto a lo que fue condenada acá? ¿O es por lo mismo? Es por lo mismo, en absoluto es por lo mismo. Si es por rebelión, ¿sí? Pero por rebelión nosotros firmamos un compromiso y ella está incluida ahí.
Bueno, se me acaba el tiempo, pero le tengo una pregunta final. Sí. Usted en su cédula se llama Griselda Lobo, pero a usted todo el mundo le dice Sandra Ramírez. Sí. ¿Qué queda de Griselda Lobo? ¿Por qué no usa ese nombre? Bueno, porque Griselda Lobo es como un poquito indiferente. Llevo muchísimos años, casi 35, más de 35 años que me dicen Sandra, entonces uno se acostumbra muchísimo a Sandra. Y Griselda como que no soy esa persona, pero bueno, es mi nombre propio. Se lo debo a mi abuela. A su abuela, por Sí. eso se lo puso. El de Griselda. El de ¿Y el de Griselda Sandra? sí. No, el de Sandra es que yo lo escogí, pero Griselda se lo debo a mi abuela. Mi abuela se llamaba Griselda. ¿Usted extraña a Tiro Fijo? Por supuesto que sí, aún se extraña. Sí, era un gran hombre, un hombre muy humano, un hombre que amaba las mascotas, nos enseñaba cómo cuidar la fauna, la flora sobre todo, cómo cuidar los árboles, nos enseñaba ese trato humano entre nosotros, cordial. Nos enseñaba incluso, Claudia, que el trato hacia el enemigo, con que teníamos miles y miles de combates, era de respeto, de muchísimo respeto. Para él no permitía que se tratara en palabras inadecuadas al enemigo. Por ser enemigo le debíamos respeto. ¿Lo ama? Lo amaba. Sandra Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Claudia. Bueno, la senadora del partido FARC y compañera de, bueno, los últimos años de vida de Tiro Fijo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.